Según la Wikipedia, un computador es una máquina electrónica digital que puede ser programada para llevar a cabo secuencias de operaciones aritméticas o lógicas automáticamente. Las palabras clave en esta definición son máquina, electrónica, digital y programable. De manera genérica, cualquier máquina o mecanismo que cumpla con estas condiciones puede denominarse un computador. Aún así, podemos extender la definición considerando que un computador dispone de un procesador que es el encargado de llevar a cabo una serie de operaciones previamente planificadas en un programa, para lo cual necesita unas entradas de datos y unas salidas para representar los resultados a partir de los datos de entrada. En la práctica común que todos conocemos de los ordenadores personales, el ratón, el teclado y la cámara estarían en el lado de las entradas, mientras que la pantalla, los altavoces y la impresora estarían en el lado de las salidas. Los programas y sus datos se guardan en dispositivos de almacenamiento como discos duros o memoria física. Hola y bienvenidos al canal de arquitectura de computadores para electricistas. Mi nombre es Joan Lluc, soy un ingeniero industrial retirado y he trabajado buena parte de mi vida en el campo de los automatismos industriales, software de control de procesos y apps para smartphones. En una serie de vídeos que empieza hoy, exploraré cómo funcionan los computadores internamente, también incluyendo algunas incursiones en la historia. Empezaré por lo más básico hasta llegar a conceptos relativamente avanzados. Voy a construir, partiendo desde cero, un computador capaz de ejecutar tareas como operaciones aritméticas y pequeños algoritmos matemáticos. La idea es que cualquiera con conocimientos generales de electricidad sea capaz de seguir y comprender el proceso sin ninguna dificultad. El contenido hablado será en español, pero a efectos de facilitar un posible doblaje al inglés en el futuro, los textos que aparecen en los vídeos los escribiré en esta lengua. También intentaré dedicar el tiempo suficiente a poner subtítulos en inglés. Para hacer los honores al título de la serie, he decidido usar únicamente conmutadores eléctricos, es decir, los relés electromecánicos que todos conocemos. Sin embargo, por motivos prácticos, sobre todo de fiabilidad y tamaño, el diseño final lo voy a construir con relés de estado sólido. El proyecto es bastante ambicioso en el sentido de que no me voy a limitar a una versión minimalista de un procesador, sino que voy a aplicar los conocimientos actuales en el campo de la arquitectura de computadores para crear un computador a relés que potencialmente será el más rápido que jamás haya existido, o al menos ese será mi objetivo. Uno de los ejemplos históricos más impresionantes de computador electromecánico fue el Harvard Mark I, que se construyó en 1944 y que se utilizó, entre otras aplicaciones, para los cálculos del proyecto Manhattan, que llevaron al desarrollo de la primera bomba atómica. El Mark I se desmanteló en 1959 cuando dejó de usarse y actualmente solo puede verse en parte. Curiosamente, el mismo año se puso en funcionamiento el Facom 128B en Japón, un computador extremadamente fiable para la época que todavía se mantiene en perfecto estado de funcionamiento en la sede social de Fujitsu. En la actualidad existen numerosos ejemplos de computador que se ajustan a la definición que dimos anteriormente. Los más conocidos son el ordenador personal, la tableta digital, el centro de supercomputación, el microcontrolador digital, el PLC industrial y hasta la calculadora programable. Que un computador sea una máquina electrónica significa, en última instancia, que la información se representa mediante señales eléctricas, generalmente voltajes. En su esencia, un ordenador está formado por una serie de circuitos que transfieren niveles de voltaje eléctrico y todo lo que ocurre en su interior está representado por niveles eléctricos. El reproductor de discos de vinilo obviamente no es un computador, pero también hace uso de la electricidad como transmisora de información. La música está almacenada en el disco a modo de surcos con una geometría en forma de ondulaciones, que son análogas a las ondas sonoras de la música que está grabada en ellos. Cuando la aguja del reproductor recorre los surcos a la velocidad adecuada, sus vibraciones se convierten directamente en una señal eléctrica que luego se amplía para reproducir el sonido.
Todo ello ocurre gracias al procesamiento, en este caso analógico, de señales eléctricas. En el caso del reproductor clásico de CD, el principio general es sorprendentemente similar, excepto por un importante detalle. En lugar de partir de una analogía de las ondas sonoras almacenadas en el disco, lo que tenemos es una representación numérica, es decir, digital, de las mismas. En el momento de la grabación, se muestrea o divide la onda sonora en intervalos suficientemente pequeños. Los valores numéricos de la amplitud de la onda que obtenemos en cada pequeño intervalo se imprimen secuencialmente en el disco. Durante la reproducción, el cabezal de lectura interpreta la secuencia de números que está grabada en el disco, lo convierte en señales eléctricas digitales representando esos números y finalmente el audio se recompone a partir de la secuencia numérica inicial. A pesar de lo sencillo, al menos conceptualmente, que este proceso pueda parecer en la actualidad, es curioso mencionar que con anterioridad a 1960, y a pesar de la ya existencia de tecnología digital relativamente avanzada en aquella época, no se creía posible que el audio se pudiera representar digitalmente. Los ingenieros de la empresa Sony en Japón fueron los primeros en demostrar lo contrario, y unas décadas más tarde, la misma empresa fue una de las pioneras en el desarrollo comercial de la música digital. Aunque el proceso de reproducción de un CD es completamente digital, el reproductor de CD obviamente no es un computador, porque le falta una característica muy importante: ser programable. Esto es lo que realmente diferencia a un simple dispositivo digital de lo que se considera un computador. Un computador no solo es capaz de llevar a cabo tareas concretas, sino que puede programarse para alterar su funcionalidad de manera altamente flexible. Sin embargo, que un dispositivo sea programable no necesariamente implica que sea digital, o ni siquiera que sea electrónico. Por ejemplo, la máquina de predicción de mareas que se encuentra expuesta en el Museo del National Oceanic and Atmospheric Administration empleaba una serie de poleas y otros elementos mecánicos no digitales que podían configurarse para predecir las mareas en cualquier parte del mundo. Del mismo modo, el hecho de que un aparato sea digital no implica necesariamente que sea electrónico. Por ejemplo, las calculadoras mecánicas que se usaron antes del desarrollo de la electrónica digital eran completamente accionadas por mecanismos y palancas mecánicas. En China se utilizó el abaco, una herramienta evidentemente digital para facilitar cálculos matemáticos, mucho antes de la invención de la electricidad. Pero ni siquiera todos los computadores fueron digitales. Antes del gran desarrollo de los computadores digitales y hasta que estos ofrecieron las prestaciones necesarias para determinadas funciones, convivieron máquinas analógicas programables que empleaban señales eléctricas para aplicaciones complejas de simulación y que no pueden llamarse verdaderos computadores al carecer de una de las características definitorias. De manera remarcable, el precursor de las máquinas programables digitales tal como las conocemos en la actualidad ni siquiera fue electrónico, sino mecánico. El computador mecánico Z1, construido por Konrad Zuse en 1936, era capaz de ejecutar algoritmos de cálculo matemático bastante complejos, siguiendo programas que venían almacenados en cintas perforadas. Desgraciadamente, la máquina original resultó destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pero en 1989 el propio inventor construyó una réplica que actualmente está expuesta en el Museo de la Técnica de Berlín. En la actualidad, el ejemplo más sencillo que tenemos de computadora, que cumple con todos los requisitos y que podemos encontrar por menos de 5 euros o dólares, es esto. Se trata de una placa electrónica compatible con el sistema Arduino que contiene un procesador conectado a unos puertos o pines de entradas y salidas y que obviamente es programable. En el siguiente vídeo exploraré las características que hacen que los dispositivos electrónicos digitales sean únicos, hasta el punto que llevaron lo analógico a la obsolescencia. También introduciré algunos conceptos básicos que serán de utilidad para la continuación del proyecto. Gracias por tu atención. No olvides poner comentarios y hacer sugerencias o preguntas sobre cualquier detalle que pueda interesarte. Suscríbete al canal para obtener notificaciones de la publicación de nuevos vídeos. Nos vemos pronto en el siguiente capítulo.